¿Ustedes se acuerdan? Sobre el perdón, ¿verdad? El perdón. El perdón que recibimos de Dios. ¿Qué más? El verdadero perdón. La reconciliación. Todo eso está envuelto en la palabra perdón. Y hoy vamos a seguir, o vamos a tocar un aspecto de lo que tiene que ver con el perdón. Y quisiera iniciar con una pregunta. ¿Para cuántos de ustedes es súper fácil perdonar a alguien que le ha ofendido? Alce la mano sin miedo. Súper fácil. Bueno. ¿Para cuántos es difícil perdonar a otro que nos ha cometido una ofensa? Muy bien. Y qué bueno las diferentes reacciones, porque a veces cuando hablamos del tema del perdón, a veces tenemos dificultades en ese aspecto, porque muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿cómo yo puedo perdonar a fulano de tal si me ha hecho tanto daño? ¿Cómo lo perdono? Y quizás alguno de nosotros ha atravesado por una experiencia traumática, o probablemente ha sufrido una serie de daños en su vida, y la pregunta es: ¿cómo podemos manejar esas heridas, esas ofensas? Y la Biblia tiene respuestas para nosotros que de una u otra manera nos han ofendido o hemos ofendido a otros. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana y queremos que por tu Espíritu Santo y por tu palabra nos guíes en esta reflexión para que podamos atesorar esta verdad que se encuentra diseminada en todas las páginas de la Biblia. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas, las dificultades o las consecuencias de no perdonar. Las consecuencias de no perdonar. Y en primer lugar es importante entender que en este mundo vamos a sufrir heridas. Es un mundo caído, afectado por el pecado, y el dolor es inevitable. No fuimos creados para ser afectados por el pecado, fuimos creados para vivir felices en esta tierra, pero a raíz del pecado hay un mundo caído, ahí el pecado entró y el dolor es inevitable. Y todos hemos sido y seremos ofendidos en algún momento de la vida. Y también hemos sido heridos o tratados injustamente. Quizás un amigo cercano le ha mentido o le ha mentido a otros sobre usted. Y eso de una u otra manera le ha afectado. Entonces, queremos en esta mañana abrir la Biblia y mirar algunos principios muy importantes de las consecuencias que tienen que ver cuando no perdonamos. Y quizás de pronto usted mentalmente en esta mañana puede ir cuando usted era niño o adolescente, o de pronto quizás no se acuerda porque es demasiado tiempo, pero quizás usted en el colegio recibió burla, rechazo, o quizás fue rechazado por su padre o por su madre, o a un adulto en quien usted confiaba, lo perturbó o abusó de usted, y eso ha producido una herida en usted. Y de pronto, cuando se habla de heridas y dolor, sale a relucir eso que pasó hace algunos años, quizás bastante tiempo, o también hace poco tiempo, o también usted
no solamente usted no fue herido, pero sí fue herido un hijo suyo, fue maltratado, fue abusado, y usted como padre o madre que no quiere ver y que no queremos ver que nuestros hijos sufran de una u otra manera, también nos hemos sentido maltratados y nos hemos sentido ofendidos. O también hemos sido afectados por un jefe, un patrón, o quizás un líder espiritual, quien resultó no ser auténtico, también nos ha afectado de una manera u otra. Entonces, o también para aquellos que iniciaron una relación amorosa llena de ilusiones, que un hombre que prometió serle fiel hasta la muerte, y este sueño se ha convertido en una pesadilla de desengaño, de infidelidad y de rechazo. Entonces, cuando se menciona la palabra dolor, la palabra herida, vienen a nuestra mente esas heridas y cicatrices profundas. Y hoy en día encontramos a mucha gente herida. Y dice, yo no sé si usted ha oído, la comparación no es muy buena, pero sí he oído la expresión que el animal más peligroso del bosque es aquel que está herido. Y a veces nosotros hemos venido manejando heridas, una cantidad de cicatrices profundas que tal vez nadie las ve, pero cuando hay alguna situación que pasa en el presente, despierta eso que hay allá en la raíz, lo profundo de nuestro ser, y produce dolor. Y a veces ese dolor hace que le echemos las culpas a Dios. Y se resume en una pregunta que a veces le hacemos a Dios. Si Dios es tan poderoso, si Dios es tan bueno y misericordioso, ¿por qué permitió que esto me sucediera a mí? Y lo albergamos allí en nuestro corazón. Algunos han dicho que somos una generación de gente herida, y nuestra amargura latente se convierte en ira, odio y finalmente en venganza y violencia. Y eso ha sido un proceso de la vida, sobre todo aquí en Colombia, donde hemos venido con una generación herida y que busca venganza, y que el odio y la violencia están a flote. Vamos a abrir la Biblia en una historia muy interesante. Es una parábola y está allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. Versículos 23 y vamos a leer hasta al 35. Eso viene después de lo que hemos enseñado aquí de cómo se debe perdonar al hermano. Jesús habla del siervo implacable, y en esta parábola encontramos algo muy significativo. Recuerden que una parábola es un ejemplo terrenal que enseña una verdad espiritual. Entonces vamos a leer todo allí, capítulo 18 de Mateo, versículo 23. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Qué tremenda tragedia. Y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré
todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Noten eso. Le soltó y le perdonó la deuda. Porque el Señor de este hombre fue movido a misericordia. Pero saliendo aquel siervo, que debería salir feliz, alegre, contento, saliendo de allí, y yo creo que cuando uno le perdona así una deuda como esa, al salir alegre y contento allí, de pronto regalando plata al uno y al otro, de la alegría, porque le han perdonado. Ahorita vamos a ver por qué. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y encuellándolo, bueno, no dice así, pero esa es la impresión, y haciéndole él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, él debía haberse acordado de esa expresión: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el señor lo llamó a relación, llamándolo su señor le dijo, y miren la expresión: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Y la pregunta es: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y ahí viene ya la aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremenda parábola, tremenda enseñanza. Jesús está ya al fin de su ministerio y está hablando a sus discípulos acerca de su próxima muerte en la cruz, y dicen los analistas del Nuevo Testamento que empieza a dar unas enseñanzas a ese círculo íntimo de sus discípulos para irlos preparando para ese momento. Y en ese capítulo, en el capítulo 18, él está enseñando acerca de la verdadera grandeza, definitivamente la grandeza y la relación con los hermanos. Está procurando que entiendan el espíritu de la cruz, de lo que significa tomar la cruz y seguirle. Después de enseñarles de volverse como niños, y de tener hacia los niños y hacia los creyentes una actitud de misericordia y una actitud como la que tiene el Padre Celestial, pasa a hablar al asunto de perdonar al hermano, la necesidad de perdonar al hermano, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. Luego sigue una declaración acerca de que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesús a través de estos versículos está hablando de una revelación de la relación entre los hermanos cristianos, cuando ellos están unidos con Cristo en medio, y Cristo está en medio de ellos. Ante esa admirable revelación que hace Jesús, Pedro
hace una pregunta, pero parece que pasó por alto lo que Jesús estaba diciendo y vuelve a una pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Podemos llamar a esa pregunta lo que se llama el contexto inmediato de la parábola del siervo implacable. En nuestras Biblias esa parábola tiene un título: los dos deudores, pero más bien se podría llamar el siervo implacable. Y esta es la respuesta, esta parábola es la respuesta a la pregunta de Pedro. O sea, Jesús da esta parábola como una respuesta o una ilustración de la pregunta que se hace. Entonces, cuando uno estudia las parábolas, tiene que ver el contexto inmediato, el contexto remoto, para no empezar a sacar conclusiones rápidas de qué es lo que quiere decir, sino que hay que tener en cuenta cuál fue la pregunta, cuál fue la circunstancia que se dio y a raíz de que Jesús da esa enseñanza. O sea, no son enseñanzas o parábolas aisladas, sino que se dan dentro de un contexto, dentro de una situación particular. Y la pregunta era: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Entonces, observe que no solamente pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano infractor, sino que él mismo se adelanta y le dice al Señor: hasta 7. O sea, ¿no? Él mismo se da la respuesta: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Entonces él mismo dice: hasta 7. Y el Señor le da la respuesta, porque parece ser que la disposición de Pedro nada más llegaba hasta 7. O sea, yo puedo perdonar, mi límite de perdón es hasta 7. Así que si se pasa de 7, ya eso es un problema complicado. Ahora, en la parábola hay en el telón de fondo, esa lucha que nosotros los seres humanos a veces tenemos, de toda la gracia y el perdón que hemos recibido de Dios, que muchas veces no es la misma gracia y el perdón que tenemos hacia los demás. O sea, no medimos con la misma medida. No apreciamos y no valoramos el gran amor y perdón y gracia que Dios nos ha dado, sino que aplicamos otra medida hacia los demás. Pedro aquí está aplicando quizás esa misma medida y pensando en que solamente podía perdonar hasta 7. Pero supongamos que el Señor nos perdonara hasta 7 veces y entonces ya no más. Supóngase usted que el Señor aplicara la misma medida. Bueno, yo lo perdono por ustedes hasta 7 veces, Pedrito, hasta 7 veces nada más. Y entonces recuerden la respuesta que Jesús le dio a Pedro: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Entonces la pregunta que uno se hace ahí: ¿cuál fue el margen de error de Pedro? El margen de error fue nada más de 483. Nada más. Se equivocó en la aproximación de 483 veces. Ahora, no es un error de matemáticas. Lo que quiso decir el Señor realmente es que todas las veces que te ofendiere tu hermano debes perdonarlo, porque el 7 es un número de perfección, tanto en la vida terrena, en la vida humana, y 70 veces 7 es una figura del lenguaje para expresar un número ilimitado de veces. Ahora, si el perdón se rige por números, entonces podríamos establecer cierta... Pedro tendría razón en nada más hasta 7. Entonces, no quiere decir que usted, cada vez que alguien lo ofende, a una, van 2, y va contando y se va amontonando ahí para ver si llega a las 7 por 7, 490 veces. Entonces, de pronto en el proceso se le olvida y altera el número. Entonces, ahora, la enseñanza
de Cristo a través de esta parábola también va enfocada no solamente a la relación con los hermanos cristianos, miembros de la iglesia de su cuerpo, sino que también Jesús enseña de amar a los gentiles, a amar a los publicanos y buscar cómo ganarlos para Cristo. Ahora, ¿cuál es la actitud que Dios tiene y quiere mostrarnos a través de esta parábola? Vamos a mirar la historia. La historia nos presenta este texto como una bendición para nosotros, porque si usted no ha estudiado esta parábola en el pasado, sería bueno que después que enseñemos hoy a mañana usted se detenga y la estudie profundamente, porque aquí en esta historia hay cosas muy interesantes que ver. Una cosa muy importante es las costumbres de la época. Miren, por ejemplo, que una costumbre de la época era que si usted debía, a usted le quitaban la esposa y le quitaban los hijos. O sea, una costumbre bastante fuerte. O sea, que todo lo que usted poseía en ese momento lo perdía. Y eso suena como muy aterrador hoy en día. Que uno tenga una deuda con el banco y el banco le mande, bueno, tiene un plazo de 30 días. Y si en 30 días no paga, le vamos a ir a recoger. Bueno, para algunos sería un alivio, ¿verdad? Pero para otros eso sería... Sí, como dicen como ustedes, le encimo a mi suegra. O sea, es bastante, nosotros nos reímos aquí ahora, pero es una situación bastante traumática, ¿cierto? O sea, bastante difícil, de que venga un banco a rematarle no solamente los bienes, sino lo que uno más aprecia y lo que uno más valora, que es la familia. Pero eran costumbres de la época. Y según eso muestra que esta historia es fiel a la vida, a lo que sucedía en ese entonces. Y Jesús toma esas características de la historia para poner el cuadro bien difícil como era en esos momentos. No poner algo ficticio, sino para también poner el interés, el sentimiento moral, los detalles que la gente inmediatamente al escuchar eso sabían de qué estaba Jesús hablando, porque se relacionaba con algo. De pronto para nosotros hoy en día esa historia no tiene mucho significado porque eso no se aplica directamente lo que hacían en esa época como lo hacen en esta época. Pero en esta época sí puede perder uno todo con una deuda que uno tenga y le pueden embargar el sueldo y le pueden rematar los bienes y todo eso, pero no se meten con la familia. Ahora, otra parte importante de la historia es que habla de dracmas y habla de denarios, asunto que nosotros, dracmas, denarios, eso suena ya como la época de dinosaurios, cosas así. O sea, ese sistema monetario nosotros no lo manejamos, pero vale la pena tener en cuenta que hay un contraste primero entre los 10.000 talentos con los 100 denarios. ¿Se acuerdan que el siervo que va primero, donde su señor le perdona la deuda de 10.000 talentos, y al otro le debía al siervo implacable le debía solo 100 denarios? Si reducimos esas unidades de dinero en nuestro día, podríamos, yo estaba tratando en los procesos matemáticos, llegar a la conclusión, manejándolo en pesos, que era alrededor de 20.000 millones de pesos, lo que el siervo implacable le debía a su señor. 20.000 millones de pesos. Y lo que le debía el otro a él implicaba más o menos unos 34.000 pesos. 34.000 pesos en comparación con 20.000 millones de pesos. Entonces,
es un contraste muy fuerte. Entonces, él va donde el Señor y el Señor le dice que le va a quitar todo, le pide que tenga paciencia, que él le va a pagar todo, y el Señor decide perdonarle todo, o sea, perdonarle una deuda impagable. Sin embargo, cuando se encuentra con el otro que le debe solamente 34,000 barras, no es capaz de perdonarle esa plática, sino que toma una acción, que es la acción de meterlo preso. Presten ustedes atención y vayan pensando por unos momentos. Ustedes piensan en lo que ha hecho Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones. ¿Han pensado ustedes que esa deuda ni con oro ni con plata hubiese sido posible pagarla? Y Dios fue movido a misericordia. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios decidió amarnos, Dios decidió perdonarnos y nos perdonó todo. Y cuando yo pensaba en la palabra perdón, en lo que Dios ha hecho con nosotros, es como lo que me pasó a mí ahora días haciendo un trabajo. Estaba haciendo yo un trabajo en el computador y metí toda la información y ya estaba contento porque ya estaba terminando algo que tenía que llevar de un proyecto para la IBM, y hundí una tecla al suprimir. O sea, y todo se suprimió, y busque por allá que la no sé qué reciclaje, y busque por aquí, busque por allá. Mijito, comience de nuevo. O sea, en las computadoras suele suceder eso. Hay personas que sí pueden, tienen una habilidad y pueden rescatar y buscan por allá y no sé qué, encriptado y no sé qué por ahí, y lo sacan esa información. Yo no pude. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, con nuestros pecados. Toda la lista de nuestras transgresiones, todo lo que la deuda que nosotros teníamos, Dios nos ha perdonado, nos ha declarado sin culpa, nos ha justificado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la actitud nuestra? ¿Cuál debería ser la actitud nuestra? Agradecido con Dios. Pero nosotros nos sentimos agradecidos con Dios, pero viene alguien y nos ofende, y inmediatamente, o sea, no tenemos la misma gracia con la que hemos sido bendecidos para aplicarla a los demás hermanos. Eso es lo que pasó con este siervo implacable. Este hombre debería tener gracia, misericordia, porque a él se le había perdonado mucho, pero sin embargo decidió que este hombre fuera encarcelado y entregado a los verdugos. La parábola contiene una situación de la experiencia real que se vivía en esos días, y Jesús la toma, la retoca para ilustrar la lección espiritual. Esta parábola se da por medio de un cuadro o un aspecto negativo. Hay algunas parábolas que resaltan el aspecto positivo, pero resalta el aspecto negativo, el espíritu no perdonador. Y miren lo que Jesús dice con aquellas personas que no perdonan. No debías, versículo 33, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Deberíamos tener misericordia de otros, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué pasó con el Señor de la historia? El Señor de la parábola. Ese Señor se enojó, y a esa persona
que se le había perdonado, lo entregó a los verdugos para que hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces luego viene la aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Un corazón rebosante de alegría debe ser el producto del perdón que hemos recibido de Dios, de una deuda que ha sido cancelada. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de tener una deuda. Pero déjame agregarle un poquito el privilegio de esa deuda que ya ha sido pagada por usted. Ahí se cambia, ¿verdad? O sea, usted le debe a alguien y usted está pendiente, caramba, y no he podido pagarle esa deuda y no he podido y toda cuestión. Y resulta que cuando usted al fin se decide ir allá para al menos abonar, lo busca en los archivos, lo cuestión allá, y la persona dice, no, usted no debe nada. No, pero ¿cómo si yo? Usted se pone, no, a alegar. No, eso tiene que aparecer, eso no es, si no hay un derecho de petición. No, ¿verdad? Usted no entra, usted va suavecito. Pero resulta que el problema no fue que se borraron los archivos, sino que alguien la pagó por usted. Y al banco no le puede cobrar, o la entidad o la persona no le puede cobrar doblemente esa cuenta, porque ya esa deuda ha sido pagada. La deuda de nuestros pecados, nosotros no teníamos con qué pagarla. No había. Pero Jesucristo la pagó por nosotros. Por eso cuando nos acercamos al Padre, podemos entrar en acceso a su misma presencia, que por la gracia, la misericordia de Dios, nuestra deuda ha sido pagada. En los registros allá del cielo, nuestras deudas han sido canceladas y han sido echadas a lo profundo del mar. Entonces la actitud de nosotros como cristianos debe ser la de tener un corazón agradecido, y no como la de este siervo implacable, que se le había perdonado mucho, y a este hombre que debe solamente 34,000 pesos, le cae, lo encuella, lo ultraja, lo manda a poner preso. No está reflejando un corazón agradecido, sino que está reflejando en su vida un corazón no perdonador. Y cuando nosotros no perdonamos, dice el Señor que de todo corazón a su hermano, así también hará Dios con nosotros. Cuando lo volvamos a presentar delante de Dios, a decirle, Dios, mira, perdóname, yo te ofendí. Pero, ¿cómo así? Si tú, aquel que te ofende te vino a perder el perdón y tú no lo perdonas. Entonces, yo como Padre Celestial voy a aplicarte la misma medida. ¿Qué tal que Dios hiciera así, verdad? ¿Qué tal que Dios actuara diariamente con nosotros así? Por eso la observación para nosotros. Así como Dios me ha perdonado esa enorme deuda de pecado, yo debo de todo corazón perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí. Y estas ofensas no son nada si yo las comparo con las que Dios me ha perdonado a mí. Y cada uno de nosotros podemos saber todo lo que Dios nos ha perdonado. Y yo no perdono a los hombres a fin de que se me perdonen, sino que yo perdono por cuanto ya yo he sido perdonado, porque Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado. Y otra razón, además de esa razón que menciona la Biblia, de que Dios quiere que nosotros perdonemos, porque si no perdonamos, Él tampoco nos perdona, es que también nosotros, al no perdonar, le damos lugar al enemigo. La Biblia dice que en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente.
Esta es la historia aquella cuando la iglesia en Corintio había tolerado a un hermano que vivía con la mamá de su papá, o sea, en el estado de incesto, y Pablo y la iglesia se pusieron de acuerdo para expulsar al tal y entregarlo a Satanás. Pero el hermano después se arrepintió. El hermano tomó paso y se arrepintió, pero entonces ahora la que estaba dura era la iglesia allá en Corinto a no perdonarlo. No, porque es que lo que hizo fue demasiado sucio, lo que hizo fue demasiado malo. Entonces Pablo le escribe y le dice a los hermanos, versículo 10, segunda de Corintios 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no hay un corazón perdonador, estamos dándole ventaja a Satanás sobre nosotros. Él toma ventaja sobre nosotros y no debemos ignorar esa maquinación de Satanás. Satanás muchas veces entra y toma control de nuestra vida porque nosotros le otorgamos ese derecho a través de no perdonar a nuestros hermanos. Entonces, tengamos cuidado en no albergar en nuestro corazón un corazón no perdonador. Así nos ofendan 2, 3, 7, 15 veces, debe haber una actitud de perdón. Y quiero decirles lo siguiente: el perdón se otorga no porque la otra persona se lo merezca, ni siquiera porque la otra persona se acerque y le pida a uno perdón, sino porque Dios nos ha perdonado. Entonces nosotros, al ser perdonados, nos convertimos en un canal de perdón y de gracia. La gracia que hemos recibido de Dios también la otorgamos a otros. Y otra razón por la cual debemos perdonar es para que no se albergue en nosotros una raíz de amargura. Cuando nosotros no perdonamos, damos lugar en nuestra vida a la amargura, al resentimiento, a la ira, a la maledicencia. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 lo siguiente. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una actitud de un corazón perdonador, para que no haya en nosotros la raíz de amargura. Pensemos por un momento, pensemos en la acción del siervo duro e implacable. Eso es contrario a nuestro sentido de justicia. Podemos llegar a la conclusión de que nosotros nunca seríamos culpables de semejante espíritu. Nosotros no haríamos tal cosa. De que si nos perdonan una deuda grandísima, nosotros vamos y encuellamos al otro porque nos debe una cuenta muy irrisoria menor. O sea, en nuestra justicia diríamos que no. Pondríamos de una vez ahí el no, yo no, eso es, ese siervo sí es malo, ese siervo sí es implacable. Pero ¿cuántas veces nosotros deberíamos preguntarnos si realmente tenemos hacia aquellos que pecan contra nosotros el Espíritu del Señor Jesús,
o el espíritu del siervo implacable. Los pecados de los demás parecen realmente como 34.000 pesos o parecen realmente como 20.000 millones de pesos. A veces nosotros empequeñecemos nuestros pecados cuando es asunto de arreglar con Dios, pero cuando es en asunto de arreglar con los demás los engrandecemos, lo ponemos en números grandísimos. Necesitamos tener una actitud como la de Cristo. Cristo mire todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo lo que hicieron, y era un hombre justo. Una aplicación práctica de esta verdad está en la petición del Padre Nuestro. En la petición del Padre Nuestro hay una expresión que algunas veces las personas repiten muy fácilmente y muy ligeramente, y es la expresión: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero es interesante que Jesús, después de esa notable oración, Jesús dice: porque si no perdonáis, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Allí en Mateo 6, 14 y 15. ¿Cuál es la actitud nuestra acerca de la oración y su respuesta? Dice la Biblia que cuando estemos orando debemos también perdonar. Que si tenemos contra alguien, debemos, habla también en un sentido práctico de al llevar la ofrenda, si tenemos algo contra ir y arreglar primero con la persona. El intercesor, cuando nosotros intercedemos delante de Dios, es algo muy importante tener un corazón perdonador, porque si el intercesor no perdona, es un intercesor no perdonado, y eso es algo muy céntrico y muy puntual en la Escritura. Dice la Biblia aún, por ejemplo, cuando en relación con nuestras esposas, cuando nos tratamos mal a nuestras esposas, cuando ofendemos a nuestras esposas y no las perdonamos, dice: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo porque no perdonamos a los demás. Ahora, hace unos años yo recuerdo que una persona me dijo que alguien la había ofendido, había hablado mal de ella, había dicho unas cosas que definitivamente eran malas, y que ella había decidido no perdonar a esa hermana, porque ella no se imaginaba que esa persona le hubiera podido hacer eso, y eso es todo un discurso acerca de razones, tenían suficientes razones para no perdonar. Pues yo quería decirle algo y me interrumpía, y seguía, cada vez que yo decía algo era como darle argumento. Pues me quedé así, dije: bueno, lo que podemos hacer es vamos a orar, la persona era nueva en la fe, y yo creo que lo único que usted sabe es orar el Padre Nuestro. Ore con el Padre Nuestro, abra la Biblia, le indiqué dónde estaba el Padre Nuestro y empezó a orar. Pero cuando llegó a esa parte donde decía que si no perdonábamos, Dios tampoco nos perdonábamos, ahí se fue en llanto. Y entonces, después de terminar ese rato, le dije: ¿y cuándo está pensando? No, ahora mismo. Había tomado me sorprendió, la decisión que había tomado de perdonar ahora mismo. Decidió ahí mismo perdonar a la persona y buscar a la persona
Bueno, allá, eso era allá en Cartagena, entonces en el barrio estaba cerca de la persona. Entonces tomó la decisión de ir allá y yo me ofrecí para acompañar, que nos han ofendido. Ese no es el camino de la revancha, sino el camino de la restauración y la reconciliación. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Tenemos al siervo que se le ha perdonado mucho, pero ese siervo que se le ha perdonado mucho, al encontrarse a alguien que le ha perdonado poco, que le debe poco, no tiene la misma actitud con la cual ha sido perdonado. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál camino escogemos hoy? Cerremos nuestros ojos y pensemos por algún momento si el Espíritu de Dios trae a nuestra mente personas, instituciones, o pedir perdón porque le hemos echado la culpa a Dios, porque hemos pensado que Dios ha sido injusto con nosotros, que nuestros hijos, que nosotros no merecíamos tal cosa. Tomemos el camino del perdón. Decidamos perdonar porque la gracia de Dios ha sido derramada en medio de nosotros. Señor, gracias por tu regalo de misericordia inmerecida. Señor, cuando pensamos en tu sufrimiento, tu muerte, tu vida, todo eso tuviste que padecerlo, Señor, para presentarte delante de Dios como el Cordero Inmaculado. Señor, gracias porque a través de tu sufrimiento y de tu muerte tú pagaste una deuda que nosotros jamás pudiésemos haber pagado. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu sangre que nos limpia. Te rogamos, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu nos guíe a tener un corazón perdonador, un corazón sano, un corazón que perdona, un corazón que libremente va a tu presencia y puede